En la actualidad podemos encontrarnos con un sinfín de criaturas que pueblan el folclore, la fantasía y la imaginación del mundo entero. Aquí mismo ya hemos revisado algunos monstruos que han aterrado a la gente desde tiempos antiguos, pero no cabe la menor duda de que no hay un mejor exponente que las brujas, en cuanto a criaturas horroríficas se refiere. Y no es solo el inmenso mundo que rodea su existencia, que varía mucho dependiendo de la religión e incluso de la época, sino que el legado que se ha generado a partir de las historias que conciernen a estas poderosas mujeres ha sido y a la fecha sigue siendo tan inmenso que las han coronado como las reinas indiscutibles del terror. Es común que cuando los ánimos se tornan densos, la gente comienza a hablar de mujeres que viven en lugares apartados y que se llevan a los niños para devorarlos o para ofrecerlos como sacrificio en sus oscuros rituales. O también está la versión de la vieja bruja que vive apartada, sola y a la que todos temen, ya que su comportamiento es bastante extraño. Además de que sería bastante tétrico encontrarse cara a cara con ella, ya que no se sabe qué sería capaz de hacer con las personas que tengan el infortunio de estar en su presencia. Y así, podemos seguir hablando de relatos e historias que se irán tornando cada vez más tétricos, pero ¿de dónde vienen todas estas historias de brujas? ¿Cuándo surgieron? ¿Y cómo es que son tan populares entre la gente? Son preguntas que responderemos a lo largo de este video, así que si quieres saber más acerca de las oscuras reinas de la noche, te invito a que me acompañes una vez más aquí, en el Rincón de los Malditos. Para poder identificar los orígenes de las brujas tal y como las conocemos hoy en día, hay que remontarnos a tiempos muy antiguos, a momentos tan lejanos como el auge de las civilizaciones griegas, en las que tenemos a la imponente diosa Hécate, que entre muchas cosas está relacionada con la hechicería, con la herbolaria, con la protección, con la luz, con la nigromancia y con luminosidad. Su templo se encontraba en Lagina, un pueblo del territorio de Estratonicea en la antigua región Caria, donde era venerada y amada por la población, ya que los bendecía con su luz, con sus virtudes y con su conocimiento de hierbas curativas y de sanación. También era conocida como la reina de los muertos, ya que se le atribuye la habilidad de permitir que los espíritus entren o salgan del inframundo. Debido a esto, tenía una presencia especial en cementerios, ya que guiaba a los muertos a cruzar las puertas del inframundo. En la misma mitología griega tenemos a Circe, quien fuera hija del titán Helios, la representación del sol, y Perseis, una hermosa mujer hija del océano. Al igual que Hécate, Circe era diestra en la magia y se cuenta que transformaba a sus enemigos en animales, haciendo uso de una vara mágica, además de que también era experta en la preparación de pociones y brebajes que podían ser curativos o conceder diferentes fines. Tenía una mansión de piedra gigantesca en la isla de Ea, y todo el lugar estaba lleno de animales peligrosos como lobos, leones, coyotes y demás fauna mortal. Solo que estos no eran más que los desdichados enemigos de Circe, que deambulaban pacíficos por el lugar, y en lugar de atacar a los que llegaban a la isla, los escoltaban jubilosos hasta la casa de la hechicera. Trasladando esto a la realidad de la Edad Antigua, podemos identificar que las mujeres que se encargaban de la herbolaria o la sanación por medio de pócimas eran consideradas como brujas, siendo respetadas pero también temidas, ya que se dice que así como podían preparar pócimas con fines curativos, también podían usarlas para generar enfermedades, para embrujar a la gente y en los peores casos para causar daños severos a las personas. Esto ocurría especialmente en los poblados, debido a que los gobernantes y nobles hacían uso de médicos para tratar sus afecciones, pero la gente común no tenía acceso a esto, viéndose obligados a recurrir a estas mujeres para curar sus dolencias. Pero fue con el auge del catolicismo en la Edad Media que el término bruja alcanzó una relevancia muy marcada, especialmente porque las mujeres antes mencionadas fueron desacreditadas vilmente por los señores eclesiásticos, que rechazaban sus métodos y que las tachaban de ser malignas encarnaciones de la oscuridad. Eso se exacerbó aún más con el hecho de que las mujeres en esa época eran consideradas como altamente propensas a la maldad y a los actos pecaminosos, de tal modo que cuando surgió la infame Santa Inquisición, sus víctimas predilectas eran mujeres a las que se les acusaba de brujería, de vínculos con Satán y de perversiones varias, siendo una de las peores épocas de todas para ser mujer, ya que los castigos que imponía la iglesia eran tan horrendos y barbáricos que cualquiera hubiera preferido la muerte instantánea a vivir después de las torturas tan enfermas con las que se castigaba a quienes se enjuiciaba. Y lo escucharon bien, estos horrores se llevaban a cabo para hacer que la gente confesara, y no como un castigo por la culpabilidad,
haciendo que la Santa Inquisición sea uno de los momentos más oscuros y tétricos de la historia general de la humanidad. Si les interesa saber más de este tema, dejen un like en este video y escriban algo en la sección de comentarios. De ese modo podré saber si es que les gustaría ver un video al respecto. Fue tan grande el deseo de la iglesia por frenar la supuesta brujería de la época que se escribió el Maelus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, un libro en forma de manual que recopilaba información puntual acerca de cómo identificar brujas, de cómo éstas eran siervas de Satán debido a que al no ser tan puras como los hombres, que eran los únicos que podían estar al servicio de Dios, habían buscado refugio en Satán, quien les había aceptado y les había dotado de poderes malignos, además de que les permitía dar rienda suelta a sus insaciables perversiones. También recalcaba que el simple dicho popular era suficiente para comenzar un proceso de juicio, y que la tortura era el único método adecuado para conseguir una confesión, además de que aun cuando la persona juzgada confesara rápidamente con afán de evitar el castigo, debía ser torturada de todas maneras para estar totalmente seguros. Y por último, nadie era absuelto nunca, de tal modo que aunque la persona confesara y se mostrara arrepentida de sus actos, de todos modos eran ejecutados, ya que se consideraba que no había escarmiento posible para limpiar sus cuerpos del pecado, pero su alma estaría a salvo si la persona era sometida a las llamas purificadoras. De este modo es que se crearon dos diferentes facetas de las brujas, las que viven en los bosques alejados de todo y cuyas motivaciones son desconocidas y a veces neutrales, y la imagen de la bruja creada en la Inquisición, la degenerada entregada en su totalidad a los designios de Satán y la más absoluta encarnación de la maldad humana. Aunque no se habla de que el primer grupo de brujas tuviera un especial gusto por convivir o por rodearse de otras mujeres con las mismas características, el segundo tipo sí que manifiesta características sociales bastante amplias, dando como resultado que existieran comunidades completas de mujeres maléficas que gustaban de celebrar horribles rituales en los que las orgías, las ofrendas y los sacrificios eran comunes, además de que el mismísimo Satanás participaba activamente en todas estas actividades, que en su conjunto se conocen como aquelarres. Estas celebraciones datan de mucho tiempo atrás, de tradiciones paganas antiguas cuyos objetivos son desconocidos, pero es sabido que se usaban sustancias alucinógenas como hongos y hierbas que ayudaban a las personas a entrar en un estado de euforia bastante poderoso, para después, embebidos por el poder de los enervantes, llegar a un éxtasis espiritual que les permitía hacer contacto con sus deidades secretas. También era común usar sapos y calderos en los que se preparaban las mezclas usadas en el ritual, lo que explica la relación entre las brujas y estos elementos. Luego, cuando la Santa Inquisición cayó, las atroces cazas de brujas terminaron, pero en parte gracias a la Iglesia y a la tremenda imaginación de los eclesiásticos de turno, es que la imagen que hoy tenemos en mente de las brujas se ha mantenido, y con parte del imaginario colectivo se han creado innumerables versiones con una cantidad igual de innumerables de avatares, poderes y motivaciones, dando como resultado que las brujas sean uno de los seres más complejos y profundos que jamás hayan existido. Pero las cosas no habían parado ahí. Varios cientos de años después ocurrió una segunda caza de brujas de menor proporción, que de igual manera sembró el pánico y el horror en los Estados Unidos. A este episodio se le conoció como los Juicios de Salem, y ocurrió en los pueblos de Essex, Suffolk, Middlesex, Ipswich, Andover y Salem, todos antiguos poblados de Estados Unidos, de lo que hoy es Massachusetts, y se sabe que por lo menos 200 mujeres fueron acusadas de brujería, y aunque no se sabe con exactitud cuántas personas murieron, se estima que por lo menos 5 de ellas perecieron encarceladas, y 20 más fueron encontradas culpables y fueron condenadas a muerte. Todo empezó porque las jóvenes Abigail Williams y Betty Parris comenzaron a presentar un comportamiento bastante extraño. Según Samuel Parris, el tío de las niñas, se arremolinaban en torno a la chimenea moviendo los brazos frenéticamente, además de que también doblaban su cuerpo de una manera antinatural. Así que preocupado, el hombre llamó a Theodore Lawson, al padre del lugar, quien no logró entender qué es lo que pasaba con ellas, así que llamó a un médico, quien tampoco logró llegar a una conclusión y que sugirió que podía llegar a ser un caso de brujería. De esta manera, el pueblo de Salem quedó perplejo ante lo que estaba ocurriendo con las niñas, y el pánico comenzó a cundir en la gente, que no sabía con exactitud qué estaba pasando. Luego las niñas echaron todavía más leña al fuego, alegando activamente que estaban poseídas y que sus actos estaban siendo controlados por brujas. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasaba en realidad con estas niñas, pero aprovechando su posición como víctimas, acusaron a varias mujeres de ser brujas, entre ellas a Tituba, la sirviente de la casa, a Sarah Osborne, una mujer rebelde del pueblo que no era muy querida,
ya que no temía que los demás supieran acerca de su falta de fe y de su mala actitud hacia la iglesia, y a Sarah Good, quien era una mujer indigente que tuvo el infortunio de ser acusada por las niñas. De esta manera empezó la cacería de brujas, y la gente comenzó a hacer acusaciones sin evidencia y motivadas por la envidia y las diferencias que tenían con las demás personas. Lamentablemente, los que estaban a cargo de los juicios y demás situaciones legales también se dejaron llevar por el miedo y por la histeria colectiva, haciendo detenciones de personas que habían sido acusadas solo de palabra y sin ningún tipo de pruebas para ratificar su dicho. Se dice que todo pudo haber sido un plan de Samuel Parris para eliminar a la gente pobre de la población y para quitarse de encima a Abigail Williams, que era heredera de inmensas riquezas por parte de su familia inglesa. Y otros dicen que Williams era realmente una maligna bruja que desató el caos por diversión, que era una descendiente de la antigua bruja Morgana la Fey, quien aparece en las leyendas del rey Arturo, y que desapareció de la faz de la tierra después de haber hecho suficientes fechorías. Pero la verdad es que este episodio de persecución y matanza de mujeres ocurrió en realidad, generando un retroceso en la sociedad y avivando una vez más el miedo a las brujas. Hoy en día, las brujas siguen estando muy presentes en la cultura popular, y hay homenajes a ellas en absolutamente todos los estratos del arte, y aunque hoy las veamos como parte del entretenimiento, no hay que olvidar que sus orígenes son oscuros y violentos, así que solo queda seguir rememorándolas, contando sus tétricas historias. Los poderes de las brujas son muy variables y amplios. Por ejemplo, hay historias que nos dicen que algunas de estas mujeres son expertas haciendo pociones de todo tipo, que conceden cosas maravillosas como pueden ser belleza, amor, éxito y básicamente cualquier deseo que se pueda gestar en la mente humana. Hay otras que pueden ver el futuro, haciendo uso de la clarividencia y de herramientas como bolas de cristal, cartas o lecturas más profundas provenientes de sus poderes. Suelen tener habilidades de quinesis, empezando por mover objetos con la mente y escalando hasta poder controlar los elementos, al encender fuego con facilidad o manipular el agua con la mera voluntad. Además, pueden usar habilidades de control mental para hacer que las personas hagan las cosas que les dicen o que les aconsejan. A esto también se le conoce como embrujo, y se suele decir que alguien está embrujado cuando actúa de manera extraña o de una manera que contrasta con el comportamiento habitual de la persona. En estas, también entra la habilidad de la seducción o la atracción, que consiste en que la bruja, haciendo uso de algún avatar, de alguna promesa o de algún deseo, logra ganarse la confianza de las personas y las atrae para utilizarlas en sus malignos fines. La habilidad más común que se asocia con las brujas es la de volar por los aires montadas en escobas, pero otras versiones afirman que también pueden volar sin necesidad de ninguna herramienta, que simplemente se elevan en el cielo y haciendo uso de las corrientes de viento se dejan llevar por ellas como si fueran tan ligeras como una pluma, o en los casos más extremos, incluso son capaces de hacer uso de la teletransportación para viajar con mayor facilidad. Las brujas más poderosas son capaces de viajar a otros planos ocultos, en los que recolectan información y aprenden magia avanzada con la ayuda de seres que habitan en otras dimensiones, o incluso se hacen aprendices de demonios con el afán de conseguir mayor poder y conocimiento en las artes oscuras. Para este punto, su magia ya trasciende las barreras físicas que conocemos e incluso pueden ser capaces de revivir a los muertos o de vivir eternamente por medio de hechizos o haciendo uso de la transmigración para trasladar su alma o su esencia a un nuevo cuerpo. Cabe acotar que los poderes antes mencionados son variables y que aunque podría haber brujas muy poderosas que tuvieran control de todos los poderes antes mencionados, también sería posible que algunas solo tuvieran acceso a ciertas habilidades, ya que para poder llegar a tener un gran despliegue de poder, es necesario dedicarle muchos años de aprendizaje a las artes oscuras. En cuanto a su apariencia, podemos encontrar a brujas de diferentes tipos. Por ejemplo, está la imagen que todos conocemos de la mujer vieja con nariz puntiaguda y que siempre tiene su escoba a la mano para echarse a volar en los cielos nocturnos. También podemos encontrar brujas jóvenes y seductoras, cuyo aspecto real seguramente sea el de una mujer muy vieja y corrompida por la maldad, que está ocultando su verdadera forma bajo el manto de una joven bella para así poder enredar a sus víctimas con mayor facilidad. Esta forma de las brujas la tenemos tipificada desde hace años y proviene de muchos artistas renacentistas que comenzaron a dibujar a las brujas mostrando en ellas las características más habituales que conocemos hoy en día. Por ejemplo, Bruja montando una cabra al revés de Alberto Durero nos muestra a una bruja en todo su esplendor y con muchos de los íconos a los que se le suele asociar en la actualidad, como la escoba, la cabra negra,
los sirvientes demoníacos y una figura desnuda que alude a la falta de pudor y a la sexualización abominable que se antoja más como una fantasía reprimida de los eclesiásticos antiguos en la que depositaban toda esa sexualidad frustrada a la que no podían acceder de ninguna manera. De ahí en adelante, las ilustraciones siguieron mostrándonos a las brujas en diferentes formas. Ya no solo era la mujer vieja y acabada, sino también podíamos encontrar mujeres jóvenes y exuberantes que le habían entregado su vida a Satán, como podemos ver en Hechicera Maligna, de Hans Baldung, en la que vemos un aquelarre con mujeres viejas y jóvenes que están llevando a cabo una especie de ritual y en el que una vez más podemos notar el énfasis sexual que hay en la representación. Y si avanzamos unos años más, encontramos a Brujas yendo al Sabbat, de Luis Ricardo Falero, en la que podemos observar a un séquito de mujeres que se arremolinan en los cielos nocturnos. Algunas vuelan en sus escobas, otras solo flotan en la oscuridad, pero lo que más reluce es la variedad de cuerpos que hay, siendo la mayoría mujeres jóvenes y voluptuosas, aunque también hay una anciana que lleva a un gato negro y erizado sobre ella. Atrás, recortado por la perspectiva, podemos ver a un ser huesudo que lleva a una salamandra negra consigo, y que podría ser una bruja de las más poderosas, que ha trascendido a la forma humana y que ahora posee un cuerpo monstruoso. Además, sorprende ver la figura de un hombre, que al ser el único, seguro hace alusión a que a pesar de que la brujería es algo que solemos atribuir a mujeres, también había algunos hombres en este ámbito, y también fueron torturados y asesinados por la Santa Inquisición. Y así, podemos seguir observando pinturas en las que aparecen brujas, dándonos cuenta no solo de que la representación que se tenía en esos años permanece casi sin cambios en nuestros días, sino que los artistas también dejaban ver mucho en los detalles de las mismas, mostrándonos situaciones como por ejemplo, en Brujas en el aire de Goya hay una cantidad importante de simbolismo que alude a la ignorancia de la gente, no solo de su época, sino también remontándose a la antigüedad, donde ocurrieron tantos atropellos porque la gente se conformaba con lo que le decían y no tenía interés en cuestionar nada en el desarrollo del pensamiento crítico. Y aunque esta descripción nos parezca primitiva, creo que podría aplicar también a nuestros tiempos, pero eso ya es harina de otro costal. Las brujas son y siempre han representado uno de los símbolos terroríficos más grandes que han existido en el mundo del terror, y se hace imposible imaginar un mundo en donde su influencia no existiera. Para la fantasía y el folclore, son una de las fuentes más ancestrales y enriquecedoras de cultura que existe, y como un recuerdo a las atrocidades del pasado, también son un estandarte de lo oscura y maligna que puede ser la humanidad cuando se enfrenta a lo desconocido. En el siguiente video hablaremos exclusivamente de la influencia que han tenido las brujas en la cultura popular. No lo hago ahora mismo porque seguramente este video ya está siendo demasiado largo, así que de momento me despido de ustedes y deseo que estén gozando mucho de estas fechas en las que los muertos y lo oculto siempre resultan ser mucho más interesantes que de costumbre. Si les ha gustado este video, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal haciendo clic en la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que se suba un video. Les agradezco a todos los que han apoyado al Rincón de los Malditos. El canal está a punto de cumplir 2 meses activo y me siento muy feliz de poder compartirles todo este material y me encanta aún más el ver que les gusta la información y que la encuentran útil. Escriban en los comentarios qué les pareció este video y por mi parte eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima, aquí en el Rincón de los Malditos.